Ya estamos aquí, buenas noches. Urbanismo, en el Ayuntamiento de Burgos, ha aprobado hoy la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Tras 5 años de trabajo, se cumple con la sentencia del TSJ que anulaba 4 sectores residenciales. Rebaja en casi 15.000 las viviendas nuevas y se ajusta a una población más real. Y que dentro de un año, cuando los sectores de suelo urbanizable que no tienen ordenación detallada pasen a ser rústicos, y eso pasa dentro de un año, ya no va a ser una ciudad de 250.000 habitantes, va a ser una ciudad prevista para 230, 240. ¿Qué quiere decir? Si crecemos, lo haremos de acuerdo a este libro de instrucciones, pero este libro de instrucciones ya es el libro real. Además de este asunto, en el pleno de este próximo viernes también se debatirá sobre la no inclusión de Burgos en la red básica del Corredor Atlántico. El Partido Popular culpa directamente al alcalde de La Rosa porque el Gobierno central haya tomado esta decisión. Vamos a estar empujando la decisión de que el Corredor Atlántico, de esos 16.000 millones, tenga un presupuesto razonable para Burgos. Asentar población en el mundo rural y garantizar el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias es el objetivo principal de las ayudas de la Junta para la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería. En el último año, 76 jóvenes han puesto en marcha una explotación en la provincia de Burgos gracias a 4.250.000 euros de ayudas directas. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña José Antonio López Rodríguez. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, ¿y tú? A su lado, recuperado del catarro, pero bien. Bueno, pues es increíble, ¿eh? Lo de este mes de marzo y finales de febrero. Tremendo. Estás diciendo, vamos, que no se salva ni uno. José María Calzada, que te vemos bien lozano y bien sano. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mira, Chema, ya que va mucho en bici y coge menos virus. Además, bueno, no es que coja menos virus, también depende. Igual me cuido un poco más que él, estoy más fuerte, ¿no? Sí. Pero hoy he tenido la suerte de poder disfrutar de un paseo. He subido todas las zonas del barrio del Pilar y ya del inicio de la primavera, que la verdad es que empieza a estar ya bonito. Hay algunos ciruelos silvestres que empiezan a echar flor, ¿no? Está el brezo, algunos setos que hay de brezo impresionantes, de floridos. La verdad es que ha sido muy agradable. Es que ya me has permitido, el hecho de que he venido aquí, me has permitido disfrutar de un paseo muy agradable. Y mira estas horas, que espero que tengas buena luz con la oscuridad que hay luego a la salida. Y se veía gente, se veía gente todavía, sí. ¿no? Sí, que marzo ya se nota, Se nota muchísimo. Sí. El largo de los días es inconmensurable. Y si son así tan lucidos como hoy, tan brillantes, pues que parecía que esta mañana se torcía un poco el día, pero no, después ha levantado y la verdad es que daba gusto pasear. Yo digo que el tiempo está totalmente bipolar. Últimamente, trastorno absoluto también del tiempo, lo que faltaba. Bueno, hoy se cumplen 3 años de la declaración del estado de alarma debido a la irrupción de la COVID-19, enfermedad que parece estar controlada, pero que a miles de personas les ha dejado secuelas. Se calcula que entre un 10 y un 20% de quienes han pasado la enfermedad tienen COVID persistente. Si echamos números, aquí en Castilla y León, como poco, lo padecerían unas 85.000 personas. Los profesionales han detectado hasta 200 síntomas físicos y psíquicos, desde pérdidas de memoria hasta urticaria o vértigo. ¿A qué más afecta la COVID persistente? Es a mujeres de unos 40 años. Al margen de la COVID persistente, que ya sabemos efectivamente que existen esos síntomas, echando la vista atrás 3 años, ¿cómo recordáis esos primeros días? Pues mira, yo tuve la desgracia que justamente el día anterior a la declaración del aislamiento en casa de cada uno de ellos, falleció una tía mía. El día anterior estábamos de funeraria, al día siguiente fue el aislamiento, con lo cual, pues hombre, tú te asomabas a la ventana y ver a la ciudad vacía, total y absolutamente vacía, impresionaba. Y si salías a la calle además y te encontrabas con la unidad militar de emergencia, como a mí me sucedió al tener que ir a comprar, más aún todavía. Sí, eso es la percepción que yo tuve, porque los que tuvimos la suerte, ¿no?, de hacer vida normal, porque podíamos venir a trabajar todos los días, yo tenía la sensación, sobre todo la primera semana... Yo podía hacer también vida normal, Sí, de estar en la típica ciudad en estado de sitio, ¿verdad? Era, para que nunca habíamos vivido algo así, no se nos va a olvidar nunca. Chema. Yo la verdad es que creo que tuve relativa suerte porque vivo en el extrarradio,
con lo cual la sensación de soledad en el barrio, es un barrio terriblemente tranquilo, bueno, pues no se modificó sustancialmente, ¿no? Y bueno, mis hijos, da la casualidad que esa misma semana, el martes, había sacado mi hija el carnet de conducir y tenía gran ilusión por ir al pueblo, se marchó al pueblo con mi hijo y se quedaron allí, con lo cual hicimos vida independiente, ellos en el pueblo, nosotros recuperamos de nuevo el noviazgo con mi mujer y como en el fondo nuestra actividad también de docencia la pudimos impartir desde casa, ¿no? Desde el primer momento lo pudimos impartir y bueno, pues estoy acostumbrado a tener una vida relativamente solitaria, ¿no? Pues la verdad es que no tengo que decir que no sufrí excesivamente las consecuencias. Bueno, pues al margen de estas anécdotas o vivencias, desde luego centrarnos en lo más importante, que es acordarnos de esas familias que quedaron rotas pues, por la pérdida de familiares a causa bien con COVID o bien por COVID, las consecuencias de la situación que vivíamos. Bueno, volvemos con la polémica entre sanitarios del Colegio de Médicos de Burgos tras el comunicado en el que echaban de menos más humanidad con los enfermos terminales en la fase final de la pandemia. Como ya les contamos aquí ayer, la intención en la reunión que mantuvieron era dimitir, pero el presidente del colegio, por responsabilidad, prefirió esperar al encuentro de colegiados que tendrá lugar este próximo jueves. Ahí reconocerán un error de comunicación y plantearán a la Asamblea qué pasos quieren dar. Pondrán de manifiesto que una dimisión en bloque sería un error por los proyectos pendientes y, según lo que manifiesten los asistentes, propondrá la Junta la convocatoria de elecciones. Es decir, de momento no ha habido, José Antonio, dimisión, porque el presidente cree que no es lo más responsable ahora mismo, y dejar en manos de sus colegiados en la reunión del... No entiendo la polémica que se ha creado, que entiendo que artificialmente, a la vuelta de, como hemos dicho, 3 años, que saquen o se argulla en este caso que el trato dado a los pacientes cuando realmente parece ser que durante la vigencia de la pandemia, durante el ingreso de todos y cada uno de los usuarios que se vieron obligados a ingresar en los distintos hospitales, parecería ser que la atención, o al menos eso se nos trasladaba a la opinión pública, que el trato hacia los pacientes era lo más adecuado y lo más conforme a las circunstancias que estaban vigentes en aquel momento, pues no entiendo que es una polémica un tanto artificialmente creada en este preciso momento. Es raro, la verdad. Es muy raro, a mí me ha sorprendido. A la gente que está ahí representando a los médicos, sí, que en todo momento con las agresiones a sanitarios han sacado siempre la cara y se han partido el pecho por defender a su colectivo. Lo que tú dices está bastante bien traído porque es muy extraño todo esto. Chema. A mí me ha sorprendido mucho, yo por la polémica que ha habido estos días, leí el comunicado y hasta me pareció interesante. Creo que es un ejercicio de reflexión crítica sobre posibles problemas que pueda haber y que hubo durante la pandemia para tratar de mejorar una situación similar y yo creo que ese tipo de comunicados y de reflexiones autocríticas sobre posibles mejoras que no van contra nadie, yo no he visto que ahí en eso de alguna forma vaya o se pueda considerar alguien afectado, ¿no? Es una reflexión de un colectivo que ofrece un servicio público. Yo estoy en otro colectivo que tenemos también ofrecemos un servicio público, somos personas, hombres, mujeres que cometemos errores y yo creo que viene bien de vez en cuando hacer una reflexión sobre en qué condiciones prestamos el servicio y que a veces por las prisas, la emergencia, la sobresaturación, pues a veces se cometen errores y que si ha habido una serie de quejas más de lo normal sobre las muertes en soledad, en una situación muy crítica, que es el fallecimiento de un familiar, han llegado muchas quejas. A mí me parece que esta reflexión que han hecho incluso me parece positiva. Es abrir un debate, ¿verdad? Claro, es abrir un debate. Bueno, pues igual tenemos que en una situación similar tratar de mejorar, pero ese debate le tenemos que tener en todos los servicios públicos y este tipo de problemas, todas las personas que estamos enfrentados a un público, pues le deberíamos hacer en qué condiciones a veces ofrecemos el servicio. Yo como profesor, a veces no, porque tienes un día en el cual no estás
en óptimas condiciones o simplemente tienes otras preocupaciones o estás, pues igual tratas a un alumno de una forma no adecuada, me ha pasado más de una vez, y que alguien nos haga reflexionar sobre ello, a mí no me ha parecido que sea para generar la polémica que se ha generado. Sí que es verdad que el Colegio de Médicos entendió que con ese primera comunicación interna, es verdad que no lo dejaban igual tan claro, rectificaron, y yo creo que, bueno, como se dice, pero vamos, además es el comité de ontología, claro, o sea, el comité el código deontológico. Claro, el que es un poco responsable de las cuestiones más de tipo moral en el ejercicio de su labor. Creo que nadie se debería ver afectado. Además que durante la pandemia una de las cosas positivas ha sido el reconocimiento que ha conseguido este colectivo, el de médicos, porque han sido imprescindibles y han hecho una gran labor. Y yo creo que se les reconoce socialmente la labor que han hecho. Y esta polémica a mí, como habéis comentado, me parece bastante artificial. Ayer lo contamos, la Comisión Deontológica nos comentaba en la redacción de este programa que son un órgano consultivo, que ellos recaban información, les buscan a ellos para no denunciar, comentar situaciones que pueden mejorarse y que esta es una de ellas, nada más. Sí, lo que sucede es que tenemos que tener claro que las decisiones se toman en función de las circunstancias que concurren en el momento que se toma esa decisión, y precisamente las decisiones que se tomaron en aquel momento, las circunstancias que concurrían eran bastante extraordinarias, que nos estamos enfrentando a una... Y en esas circunstancias extraordinarias, yo no lo dudo, todas fueron acertadas. Igual podemos reflexionar para que cuando se presente una circunstancia tan extraordinaria, que espero que no ocurra nunca, pues bueno, que podamos reflexionar ahora que estamos en una situación más normalizada para que sea mejor. Pues si vuelve una situación crítica, puede mejorar estos aspectos que son mejorables, claro. Eso yo creo que es el plan. Yo es la filosofía que he visto en el escrito. Y no he visto una filosofía, una crítica directa al colectivo médico, y menos, lógicamente, es que no tiene sentido desde el órgano colegial que se pueda interpretar como una crítica despectiva hacia su labor. La verdad es que cuando he leído el comunicado, que lo leí, me sorprendió mucho la polémica, muchísimo. Y además que puntualizaban, bueno, la ratificación, que hablaban de la última fase de la pandemia, no en plena primera y segunda ola, que fue lo realmente crudo y difícil de sobrellevar. Sí, no, es precisamente eso lo que me ha sorprendido, digo, a la vuelta de 3 años, y precisamente poner el énfasis, no ya en las primeras fases, sino en la última fase de la pandemia, pues sí que me ha sorprendido, aún más todavía me ha sorprendido. Con lo cual, no lo entiendo, sinceramente a día de hoy, que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Bien, pues en el plano político, Ciudadanos sigue registrando fuga de cargos políticos. Se confirma la salida del partido del actual vicealcalde de Burgos, Vicente Marañón, y la que ya conocíamos de Lorenzo Rodríguez, actualmente vicepresidente de la Diputación. Marañón se siente traicionado por sus compañeros y completará su compromiso hasta el 28 de mayo. Después dejará la formación naranja y afirma no descarta continuar en política. Lo mismo ocurre con Rodríguez, que ha anunciado que dejará el partido. Lo que aún se desconoce es si volverá a concurrir a la alcaldía de Castillo-Mota de Judíos con otras siglas o como independiente. Chema, ¿qué te parece? Bueno, pues que... Hablamos del vicealcalde de Burgos, fruto de ese pacto entre PSOE y Ciudadanos. Y bueno, y el vicepresidente de la Diputación... También, pero eso ya lo había anunciado. Es más novedad lo de Marañón. Bueno, en el fondo el problema que hay es que el Partido Ciudadanos está en cierta descomposición, y la verdad es que es una auténtica pena que así ocurra, porque es un partido que podía permitir dar juego tanto a izquierda y derecha y evitar la radicalización que se está produciendo, ¿no? Porque al final el partido PP de partido de derecha no le queda otro remedio para poder llegar a formar gobiernos que pactar con Vox, ¿no? Y al PSOE pactar con lo que tiene a su izquierda, con lo cual vemos un poco esta situación, ¿no? Todos estos partidos que surgieron de los movimientos del 15M, que venían para cambiar la política, pues al final yo creo que lo que han hecho es radicalizarla más, encornarla más y generar más desapego, porque la polémica ahora es bastante mayor, y vendría fenomenal el tener un partido como Ciudadanos, que en su día yo creo que se equivocó cuando se repitieron las elecciones generales, con las decisiones que tomó, el no pactar con quien entonces podía, y bueno, pues eso le ha hecho desaparecer de la escena política, y en este país sería muy importante tener un partido que permitiera a los otros dos partidos principales el poder en cada circunstancia gobernar, y gobernar de una forma más centrada, más tranquila, sin tener que acudir a decisiones más radicales, y creo que sería muy bueno que pudiera
pudiera seguir adelante, pero la verdad es que las perspectivas que tiene son muy complejas, con esta fuga de todas las personas que han sido más visibles durante el ejercicio de la política pues bueno, creo que no le va a favorecer nada y creo que no es bueno para la política en general de este país. Me está viniendo algo a la memoria, porque hilando esto a la decisión de Marañón de dejar el partido en cuanto concluya la legislatura, hay que recordar que la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, en su presentación hace unos días, muy pocos, habló maravillas del vicealcalde e incluso se atrevió a afirmar que contaban con él para lo que quisiera. Y unos días después vemos que todo esto era un paripé y que ya habían intentado deshacerse de él al poco de empezar este mandato. José Antonio. No, pero eso es lo que viene a suceder y Burgos no es que diferente. Nos hemos enterado gracias al Diario de Burgos hoy, por cierto. Eso viene a suceder generalmente en todos aquellos partidos políticos en los que la amalgama, la unión, la argamasa entre cada uno de sus miembros, pues no es la que ponían los romanos en el acueducto, es evidente, sino que es una lucha propia de intereses y mientras esos intereses confluyan, el partido estará unido. Pero como no están guiados por unos intereses que sean unívocos, que sean uniformes, al ser un partido, que yo lo he dicho muchas veces, que es creado por unión de gente proveniente de diferentes partidos, de los cuales han salido porque no conseguían la representatividad que ellos creían merecer. Véase el caso de Lorenzo Rodríguez, véase el caso de Marañón, véase el caso de Charo Pardo, y a nivel nacional el de muchas personas, y en este caso de Ciudadanos, la gente realmente válida muchas veces termina yéndose, como el señor Marcos de Quinto, que al final terminó yéndose pues porque no compartía los criterios y los intereses que se manejaba desde la cúpula directiva. Pero si os dais cuenta, está habiendo muchos movimientos ahora que se acercan mucho las elecciones del 28 de mayo. Esto se ven ahora los movimientos. Que ahora va a haber mucho más a partir de se ven los esta movimientos, no significa que estos movimientos no hayan existido con anterioridad. No, o se hacen públicos. Se hacen públicos, efectivamente. Se hacen públicos ahora, pero esos movimientos se vienen produciendo pues desde que surgió el conflicto a nivel nacional, y veían que el partido pues iba abocado pues a la nula representación. Sí, Chema. La verdad es que aportas una idea muy interesante. El Partido Ciudadanos creció muy deprisa, acudió mucha gente a este partido y claro, el encaje de todas estas personas pues es complejo, es muy complejo y como bien dices, incluso ya de los primeros meses al propio vicealcalde pues tuvo problemas con su grupo, ¿no? Y yo creo que es un poco por la razón que has aportado, o sea, creció muy deprisa, posiblemente en Cataluña donde surgió sí que había cierta cohesión en todos los miembros del partido, pero después fue una suma de personas que muchos de ellos deben estar en política, con intereses distintos y no supieron establecer una línea que unificara a todo el partido, le diera cohesión y le diera fortaleza, ¿no? Pero también hay que reconocer que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Todos los partidos del centro, anteriormente UPyD, el de Rosa, no recuerdo ahora mismo, Rosa Díez, ¿no? Y bueno, ya ves lo que pasó en la época de la transición con todos los partidos UCD que la protagonizó y después se derivó en el CDS y todo aquello. La verdad es que los partidos del centro tienen un papel complejo, aunque, repito, qué interesante sería tener un partido por lo menos suficientemente fuerte para poder dar juego a un lado y a otro, a los dos partidos importantes y estabilizar la política en este país. Desde luego, de todas formas también, precisamente por el hueco que deja la candidatura de Ciudadanos, que recordamos que en Burgos tiene actualmente 5 concejales, es por lo que le da más incertidumbre al resultado de 28M en Burgos, porque todos los partidos están mirando a dónde van a ir, ¿no? Esos 5 concejales, que no es baladí, son 5. En mi caso yo entiendo, espero en mi caso personal, no soy objetivo, espero que vengan al Partido Popular. Oye, porque todavía no se puede pedir el voto, ¿no? No, yo espero, no estoy pidiendo el voto, ojo, yo espero y deseo, manifiesto, yo espero y deseo y manifiesto mi deseo de que esos votos acrezcan al Partido Popular, porque entendemos que tenemos una candidata perfecta para aglutinarlo, que precisamente desde el grupo político del Partido Socialista se nos la denomina como Mirlo Blanco. Yo agradezco esa denominación porque Mirlo Blanco es una persona
tradicionalmente es una persona que tiene unas dotes excepcionales que superan al resto de las personas que la acompañan, o sea, que destaca por una serie de cualidades excepcionales, con lo cual yo agradezco tanto al señor alcalde Daniel de la Rosa como al concejal de Medio Ambiente Josué Temiño que la califiquen como mirlo blanco. Muy bien. Y que consideren y la consideramos una buena candidata. Chema, te dejo que vendas lo que quieras. No, como si es lejía. Yo por ahora no puedo. Lo que sí que puedo afirmar lo que has comentado, que se presentan estas elecciones locales en el Ayuntamiento de Burgos con bastante incertidumbre por estos votos, porque posiblemente la candidatura del PP, con todos mis respetos, no se ha presentado en las mejores condiciones, nos ha presentado desde mi punto de vista. Nos ha presentado en las mejores condiciones, con la mejor candidata, que lleva bastante tiempo ausente fuera de Burgos, aunque sea de Burgos y esté muy implicada en Burgos, pero claro, ha habido otras personas mucho más visibles durante toda esta última etapa en el partido, que posiblemente desde mi punto de vista pueden haber desempeñado un papel mejor y que además de alguna forma también revela que hay ciertos problemas de cohesión también dentro del partido. Y por otra parte, claro, pero Burgos tradicionalmente ha sido bastante conservadora, con un voto más proclive al PP, pero bueno, por otra parte está el Partido Socialista, que ha gobernado estos últimos años y que, bueno, pues se puede criticar muchos aspectos, pero tampoco ha sido una gobernabilidad tan desastrosa como a veces se la presenta. Yo creo que ha tenido una gobernabilidad y ha habido cierta tranquilidad dentro del ayuntamiento, posiblemente facilitada porque no ha tenido que coaliarse con partidos de más extremo, ¿no? Ha tenido la suerte de encontrar el apoyo en Ciudadanos, un partido más centrado, y eso también ha permitido que la gobernabilidad del Ayuntamiento de Burgos pues, ha sido más centrada. De todas formas, yo creo que en los ayuntamientos, aquí lo he insistido muchas veces, el problema es más de gestión. Es más de gestión y la gestión recae el mayor peso de la gestión recae un poco en todo el cuerpo funcionario del propio ayuntamiento. José Antonio, muy breve, por favor, que tengo que cambiar de tema. Directamente, a pesar de que se nos diga que no es una candidata que no vive en Burgos, vamos a ver, es una candidata de Burgos, nacida en Burgos, alcaldesa, esperemos que alcaldesa de Burgos, pero ha sido con la antigüedad concejala del Ayuntamiento de Burgos, que estableció una medida novedosa en el Ayuntamiento que no se conocía hasta ahora, como fue el programa Civitas, un programa europeo. Realmente a Chema, que le gusta la utilización de la bici, veremos, el tema de Bicibur lo estableció ella, ha estado comisionada, por así decirlo, por los burgaleses, tanto en Valladolid como en Madrid, y quien la conozca, quien vea sus intervenciones, verá cómo lucha activamente por los intereses de Burgos, y es más, puedo decir que todas y cada una de las semanas durante sus mandatos ha estado en Burgos, interesándose por los intereses de Burgos. Vamos a cambiar de asunto porque, bueno, estuvimos ayer aquí, hablamos con ellos como protagonistas en plató. Me refiero a ese centenar de empleados de Urbaser, empresa encargada de la limpieza y recogida de las aguas de Burgos, que se ha manifestado esta mañana frente a las puertas del Ayuntamiento de la capital. Piden al alcalde que medien el conflicto que mantienen con la empresa. Llevan desde 2020 con el convenio congelado y amenazan con una huelga indefinida a partir del 3 de abril. Mañana tendrán una reunión con el SERLA. Los trabajadores lo que piden es un incremento salarial del 4% para este año y la misma subida para 2024. Pero si no llegan a un acuerdo y van a la huelga, exigirán unas cantidades más elevadas que, recordemos, comenzaron competiciones de hasta un 30%. La pregunta es, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Burgos por un conflicto que es entre una empresa y unos trabajadores subrogados que no pertenecen al Ayuntamiento directamente? Intentar y incentivar a las partes a que intenten llegar a un acuerdo, como se puede realizar en las distintas administraciones públicas. Es cierto que es una relación entre la empresa y los trabajadores, pero también es cierto que el Ayuntamiento, como destinatario final de ese servicio, debiera velar porque las condiciones de ese servicio o las condiciones establecidas para la prestación de ese servicio se respetasen, porque si hablas con alguno de los trabajadores, que yo lo he hecho de forma coloquial, hablas con los trabajadores y dices, no me extraña que nos digan que determinadas zonas de la ciudad pues no están lo limpias que debieran estar. Es que es evidente, si a un mismo número de trabajadores nos hacen realizar, o a menor número de trabajadores nos hacen realizar, o la zona de actuación nuestra es mucho más amplia,
o sea, cada trabajador tiene una asignación de zona mucho más amplia que la que se tenía anteriormente, obviamente con el número de horas que tenemos que trabajar no llegamos. ¿Qué se produce? Pues que determinadas zonas de la ciudad pues no estuviesen lo limpias que debieran estarlo. Y si a eso unimos la subida que nos estamos encontrando de la carestía de la vida, el convenio colectivo que se encuentra caducado, que no se puede prorrogar, la negociación, que tampoco están pidiendo mucha subida en comparación con las subidas que se producen en otros colectivos, de un 4% del sueldo, pero a lo mejor se puede condicionar esas subidas a un periodo de tiempo un poquito más largo. Ayer se ponía sobre esta mesa el hecho de que era Manolo Manso, creo que lo decía, que el hecho de acudir a un concurso público muy a la baja para que te lo adjudiquen implica estos riesgos que alguien siempre lo acaba pagando, como los trabajadores. Es el problema de la externalización, no Claro. de los servicios por parte de las entidades públicas, ¿no? Se contrata por ahorrar costes para evitar trabajadores públicos, ¿no? y los problemas que genera la gestión del personal. Se externaliza, se contrata una empresa para que haga el servicio, se hace un concurso público, en este concurso público las empresas van a la baja. Y claro, al final es un concurso donde el componente laboral, el componente de coste laboral es muy importante, los costes laborales. Y si vamos a la baja en este tipo de contrataciones, pues tenemos este tipo de dificultades a posteriori, ¿no? Y entre la situación actual en la que el IPC ha subido de forma considerable, pues se ajustan los márgenes de una forma que hacen a veces muy complejo a la empresa mantener el servicio y conseguir un beneficio mínimo para poder desempeñar esa actividad, que es la idea con la que se contrata. Pues nos queda por ver cuál va a ser la respuesta de la empresa, estaremos muy pendientes. Cambiamos de asunto porque vamos a saludar este martes 14 de marzo a un colaborador habitual de este programa, al médico psiquiatra y psiquiatra forense, José Carlos Fuertes Ocañín, a quien acudimos para hablar de asuntos de actualidad. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, estás creo que en Las Palmas, ¿no? Visitando a un recluso. Exactamente. Visitando a un recluso. Exactamente. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria, un sitio espectacularmente bonito, agradable, un tiempo espléndido y bueno, el trabajo es otra cosa. Sí, desde luego que sí, el sitio es maravilloso, pero el objeto de tu visita es que estás visitando a un recluso que había asesinado a una mujer. ¿A qué se debe tu presencia, José Carlos, allí? Bueno, precisamente hemos sido encargados como peritos a valorar las circunstancias que han llevado a este terrible hecho y, bueno, determinar si existe alguna alteración o trastorno psiquiátrico que pueda explicar algo que realmente ha sido brutal. Y, bueno, pues ahí estamos intentando, otro compañero y yo, meternos dentro de la mente de esta persona y bucear en sus causas. ¿Algo especial que no hayas visto hasta el momento en esta ocasión? No, desgraciadamente parece un presunto trastorno psiquiátrico grave, severo, muy importante, producido por drogas y bueno, dentro de un año o año y medio, pues veremos lo que dice el Tribunal Popular. De acuerdo, pues otra cuestión. La semana pasada conocíamos el caso de una violación grupal a una joven de tan solo 11 años. Los supuestos autores resultaron ser menores de edad y justamente hoy, José Carlos, hemos conocido otro caso similar, esta vez en Tarragona, 5 menores de edad acusados de agresión sexual a 2 compañeros de su instituto. Hay muchísimos casos que estamos conociendo recientemente. Hay quien achaca todo esto a un consumo a pronta edad de pornografía. ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que es un elemento muy importante, muy importante porque claro, un muchacho a veces adolescente, incluso un niño, que con 9, 10 años, 11, dispone de un arma tan peligrosa como es un teléfono móvil a través del cual puede acceder a la pornografía o a fabricar una bomba nuclear, pues evidentemente esto es, en fin, es muy peligroso. No solo está el tema de la pornografía, estamos también hablando de que los menores inician el consumo de sustancias como alcohol y otras drogas muy precozmente. Estamos hablando a través también de muchos padres que nos cuentan la enorme intolerancia que tienen sus hijos ante la frustración. Estamos hablando también de la dificultad que tienen los padres para controlar las conductas de sus hijos. Estamos hablando también de las nuevas normas legales que están creando un caos enorme en lo que sería el cerebro de algunos adolescentes. Estamos yo creo que hablando de un complejo panorama, para mí un siniestro panorama en la salud mental de la población española.
Pero realmente hablamos en algunos casos, de niños de tan solo 12 años, José Carlos. Sí. Es decir, has apuntado a diferentes posibles condicionantes, pero son muy jovencitos. Bueno, sí, son muy jovencitos y muy jovencitas, pero ahí tenemos los hechos que en muchos casos son tozudos y testarudos. Un niño adolescente de 12, 13 años, parece que para algunas cosas la sociedad actual española lo considera como un adulto o una adulta. Por ejemplo, para todos los temas de transexualidad, para los temas de abortos en el caso de las mujeres, para determinadas conductas de elegir, pues no sé qué hacer o dónde ir. No se le puede reprender casi, según el ordenamiento jurídico actual. Un papá o una madre que manda al cuarto a su hijo a estudiar y no lo deja salir de casa con 12 o 13 años, está cometiendo una posible detención ilegal. Es decir, estamos en una sociedad y en un panorama tan absolutamente perverso, siniestro, y además a mí me parece que una enajenación social, que bueno, de aquellos barros están viniendo estos lodos. A mí no me sorprende para nada lo que está pasando y lo que vendrá. Esto es, bueno, estos son datos que poquito a poco iremos viendo que se van incrementando. Desde luego que toda ayuda, José Carlos, esos factores que acabas de comentarnos, tal y como está una parte de la sociedad, ¿no? Pero en estos casos de menores, además, no se les puede procesar, ¿no? Se les puede procesar siempre, pero el proceso, bueno, en unos casos no, porque son inimputables. Es decir, cuando tienen una edad menor de los 14 años, son inimputables y por tanto no tienen ningún reproche. Y en otros casos se les puede procesar de los 14 a los 18, pero se aplica la jurisdicción del menor y, como es sabido, esta jurisdicción, el fin prioritario es la educación, la rehabilitación, y el aspecto punitivo es el menos importante. Es decir, no se trata de castigar, sino de educar. Claro, aquí se enfrentan muchas veces los derechos y se enfrentan situaciones paradójicas. Estamos ante una menor de 11 años con unos menores de 14 años que abusan y la violan. ¿Qué pasa? ¿Estos niños o adolescentes no tienen que tener ningún tipo de reproche? ¿No tenemos que hacer absolutamente nada sobre ellos? ¿No tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo? ¿No saben distinguir entre el bien y el mal? Pues miren ustedes, yo, en fin, me lo cuestiono de una manera muy seria. Yo estoy en contra de esta benevolencia tan excesiva de la ley del menor. Y lo más importante, que no podemos obviar, desde luego, la víctima, 11 años, después de la agresión, fue un vigilante del centro comercial a denunciarlo, a decirse, no la creyeron. Es decir, aquí sí que va a tener muchísimo trabajo las personas que la atiendan. Evidentemente, además con la connotación de que es una niña guineana, yo creo que este aspecto influyó a mi parecer en que no se le hiciera mucho caso e influyó también en el tipo de reacción que hemos visto de violación e influyó indudablemente en la reacción de los padres que lo que quieren es salir de aquí y marcharse a otro sitio. O sea, estamos en una sociedad que por un lado, en fin, aparenta ser muy permisiva y muy tolerante y por el otro lado, pues somos capaces de tener a estos niños energúmenos, estos niños absolutamente salvajes, que no sabemos dónde han sido formados, educados o criados, que, bueno, que ahí los tenemos. Que violan a una criatura de 11 años y la mayoría de ellos se van a su casa y no pasa nada. Bien, pues por último, José Carlos, cambiando de tercio, aquí en Burgos hay una polémica entre el Colegio de Médicos y los sanitarios a raíz de un comunicado interno a los colegiados advirtiendo de falta de humanidad y de dejar morir en soledad a enfermos durante la recta final de la pandemia. Es decir, parecía, aunque luego rectificaron, que la pandemia servía de excusa para determinadas situaciones. Tú como médico, ¿te puedes posicionar de alguna manera ante esta primera comunicación que luego tuvo un rectificado y que ahora puede terminar, no sabemos muy bien cómo? Sí, yo recibí ese documento. Yo entendí que no iba en el plan que después parece que algunos compañeros lo han entendido. Yo solamente entendí que había pues una reflexión dura, sí, en algún momento quizá no bien formulada semánticamente, en la que daba a entender que por la rigidez y por la actitud tan vehemente y tan aséptica de los médicos, de algunos médicos, pues que muchas personas habían muerto en soledad. Pero yo no creo que esto deba entenderse así. Yo creo que debe entenderse que es verdad que se tuvo que impedir la llegada de familiares, que muchos pacientes y muchas personas que enfermaron del COVID murieron solos,
pero no por un problema sanitario, ni por una actitud de frialdad o de crueldad de los profesionales, para nada, que estaban y están en primera línea de fuego y de combate, sino porque la enfermedad lo exigía. Que luego esto se ha plasmado de una manera no afortunada, probablemente, que va a haber una rectificación, yo creo que esto es marear un poco la perdiz. Y teniendo los problemas que tiene la sanidad tan grandes, el que nos entretengamos y hagamos una reunión para esto me parece un poco despropósito, de verdad. A mí lo que me preocupa hoy muchísimo es que la mayor parte de mis colegas están muy quemados, que los servicios sanitarios son muy precarios en toda España, no solo en Madrid, por cierto, sino en todo el Estado. Me preocupa muchísimo más que mi hermana, que es médico de atención primaria en Zaragoza, vio el otro día 250 pacientes. A mí eso me parece algo terrible. Y resulta que nos reunimos y nos juntamos para hablar de una mala interpretación porque se nos echa en cara a los médicos, que fuimos muy rígidos. Miren ustedes, me parece, insisto, que no es serio. Yo creo que esto no es serio y que no merece la pena. Y bueno, ya se han disculpado el Colegio de Médicos, nos han entendido mal, nos hemos expresado mal, punto y final. Hay que seguir con este tema. Tenemos que seguir dando vueltas, insisto, cuando lo que está pasando con la sanidad española es que está deshaciéndose. No lo sé, yo en esto soy muy crítico y no entiendo esta actitud, esta piel tan sensible. Pues ahí queda tu declaración, que creo que a muchos de nuestros espectadores y sobre todo a un que otro sanitario posiblemente también le calará, porque efectivamente hay muchos problemas ahora mismo más importantes en la sanidad, aunque bueno, todo hay que solucionarlo, ¿no? En su manera, en su debida forma. Por cierto, que te sienta muy bien esa palmera que tienes ahí preciosa a tus espaldas, José Carlos. Estamos en un hotel justo en la orillita de la playa. Hoy he hecho un día espectacularmente bonito. La verdad es que hemos estado casi toda la mañana en la prisión, que por cierto es una prisión modélica, la de Canarias, Las Palmas 2, y modélica en muchos sentidos. Yo me he quedado, en fin, sobrecogido de ver las habitaciones que tenían, de ver la piscina que había, de ver el confort, la comodidad, en fin, me he quedado gratamente sorprendido porque, no sé, es muy bueno tratar así a los reclusos, por supuesto, y es necesario, por supuesto. También me he quedado sorprendido de que solamente había un médico en toda la prisión y que no había más. O sea, tenemos unas grandes instalaciones, unas grandes prisiones, pero resulta que luego hay un personal sanitario que a la vez es el subdirector de la prisión. Curioso. Pero bueno, estoy sí, en un sitio espectacular, al lado justo del mar, con lo cual voy a dar un poquito de envidia, pero pasado mañana, jueves, estoy ahí en Burgos, al pie del cañón. Por eso que pasado mañana pasas consulta aquí en nuestra capital. Por supuesto. A dar envidia de ese moreno, aunque bueno, vas a trabajar más que disfrutar, pero algo siempre se pega. José Carlos, gracias. Un placer como siempre, Rafael. Adiós, buenas noches, hasta luego. Bueno, la verdad que muchos palos ha tocado el doctor Fuertes Rocañín, ¿verdad, José Antonio? Sí, pues sí, unos cuantos, pero además yo no puedo sino que suscribir gran parte de sus manifestaciones en cuanto al tema de la polémica y las circunstancias que concurren para que sucedan hechos tan graves como el de la violación de esta pequeña de 11 años. El que está al cabo de la calle, el que pisa la jurisdicción de menores, el que ve el comportamiento de determinados menores, que a mí por suerte y por desgracia, en 3 o 4 clientes a lo largo de toda mi actividad profesional, tampoco han sido muchos, ya les advertí a sus padres en palabras perfectamente inteligibles que eran carne de cañón, y siento decir que se corroboró que esa persona, pues al tiempo de cumplir, no ya al tiempo ya solo de cumplir la mayor edad, sino se veía el devenir del mismo durante su minoría de edad, que iba a ser una persona muy conflictiva y que iba a crear y provocar muchos problemas. Y así ha sido también en su edad adulta. O sea, a partir de los 16-18 años, en esos 4 casos, incluso alguno de ellos ha llegado a cometer algún asesinato. José María. Bueno, pues la verdad es que el doctor Rocañín ha tocado muchos temas con bastante, creo que un enfoque de bastante sentido común, ¿no? Hasta qué punto la responsabilidad de quien comete estos hechos, aunque tenga 14 años, no se le puede pedir algún tipo de responsabilidad y hacerle consciente de alguna forma del mal que genera a otra persona también que es de su edad, incluso más joven, ¿no? Y después otro aspecto que también creo que nos tenemos que replantear es un poco la maraña legal de protección en algunos casos que dificulta y yo creo que hace bastante compleja la labor de educación de los padres. Comenta, bueno, si dejas a un niño un día castigado en casa, pues igual
tiene una retención legal. La verdad es que yo no sé si era así, pero si es así me parece que es preocupante para los padres, ¿eh? Yo lo he dicho en más de una ocasión y no sé yo, me tengo que, si tendría que ahora volver a educar a los hijos, igual me costaba más. Desde luego. Bueno, pues un último asunto, porque el hecho de que Burgos haya quedado fuera de la financiación del Corredor Atlántico sigue generando respuestas en los partidos políticos municipales. Hoy el PP culpa directamente al alcalde de La Rosa de que el Gobierno central haya tomado esa decisión. El Partido Popular culpa a Daniel de la Rosa de que Burgos no vaya a recibir financiación en el reparto de fondos europeos para el Corredor Atlántico. Este despropósito de dejar fuera a Burgos del Corredor Atlántico, que tiene exclusivamente nombre y apellidos en Daniel de la Rosa. Sí. El equipo de los populares no duda de las buenas intenciones del alcalde, pero sí de su gestión. Un alcalde de Burgos que defiende los intereses de Burgos, pero no sé dónde, no sé dónde. Y además es que me separo de la línea oficial de nuestro partido, la línea oficial de Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que tenemos es un alcalde, que es Daniel de la Rosa, con buenas intenciones, con mala gestión y con nula influencia. Con cifras elevan a más de 140 millones de euros las inversiones que la Junta ha realizado en los últimos años en materia de industria y logística. El compromiso de la Junta de Castilla y León es claro al respecto de este corredor central. La candidata a la alcaldía, Cristina Ayala, ha avanzado hoy que pedirá explicaciones a finales de este mes a la ministra de Transportes. Vamos a estar empujando la decisión de que el Corredor Atlántico, de esos 16.000 millones, tenga un presupuesto razonable para Burgos. Pero la decisión es de quien es, que no se nos olvide. En este sentido, la patronal y los sindicatos se adelantan y anuncian movilizaciones con el objetivo, dicen, de hacer llegar a las administraciones que se equivocan en la decisión de borrar a la provincia del mapa logístico por tren. Pues no hay ninguna duda de que la última decisión ha venido parte del Gobierno central, de Pedro Sánchez, que nos ha ninguneado, pero también sería agradecer hablar de senadores y diputados de todos los partidos, ¿no?, incluidos de la oposición en este caso. Sí, pero es que de hecho, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, los senadores, algunos de los senadores y diputados por Burgos sí que han hecho presión para que esto se escuchase, vendiendo las bondades. Pocos resultados se van a poder producir cuando la decisión depende directamente del Gobierno de la Nación. ¿Qué se le puede decir al Gobierno de la Nación? O sea, una ciudad eminentemente industrial, una ciudad eminentemente nudo logístico en unión con el norte, que se la postergue de esa forma y manera, pues única y exclusivamente pues tiene una explicación: el ninguneo al que se viene sometido por este Gobierno desde que entró en funcionamiento, con lo cual, o sea, si a mí me dicen que Burgos tiene menores condiciones para formar parte del Corredor Atlántico que León, que Palencia o que incluso Valladolid, pues permítame que me carcajee, porque simplemente el nivel industrial de Burgos es superior a la suma de esas tres ciudades que hemos nombrado. Lo cierto es que no hay más que salir un poco a la calle para ver que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, ha sido la puntilla, esta marginación de Burgos, que la gente en la calle lo comente, la gente tiene ganas de expresarse en la calle, ¿eh? Chema. Pues espero que así sea. Ojalá. Espero que así sea. Ojalá. Y bueno, voy a aprovechar, José Antonio, que te veo vinculado al PP también para comentar. Bueno, era una buena ocasión porque yo creo que el alcalde está también bastante contrario con esta decisión de aprovechar para no dar caña sino unir fuerzas, ¿no? Y que de la iniciativa, de a ser posible no política, espero que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo y promuevan movilizaciones para que se vea la sensación que hay en la ciudad de disgusto con este tipo de decisiones, ¿no? Y que aprovechemos, no para en el momento electoral criticarnos, sino para unir fuerzas, porque el alcalde está en ello también, lo ha manifestado, y estoy convencido que está en ello, ¿no? Y sería para él también una victoria, y es para la ciudad: unamos fuerzas, no aprovechemos para andar buscándonos y achacarnos responsabilidades, sino vamos a unir fuerzas para decirle al Gobierno que Burgos es un centro
centro logístico de primera, que tenemos que estar en ese eje atlántico y que necesitamos esas inversiones para seguir promocionando nuestra ciudad y para que sigamos creciendo en condiciones e igualdad que el resto de los centros logísticos de esta comunidad. De acuerdo, venga, pues hoy hemos conocido el último dato del IPC en nuestra comunidad. La compra es hoy un 6,5% más cara que hace un año, unas décimas menos en el conjunto del país, el 6% exactamente. Los alimentos han vivido su mayor incremento en 29 años y ya están, no creo que vayan a tener ninguna duda de este porcentaje que les voy a dar, cuestan los alimentos un 16% más. Eso sí, Burgos cae hasta la zona más baja de la tabla, tanto a nivel nacional como autonómico, con un 5,6%. Luis Ángel Rozas. Burgos es la provincia de Castilla y León con la inflación más moderada. El pasado mes de febrero se situó en el 5,6%. Es la tercera más baja de toda España. Tan solo se encuentran por debajo Álava y Barcelona. Eso sí, todo está más caro que hace un año, si bien el pasado mes de febrero notamos que bajaron los precios ya en algunos alimentos, especialmente en el pescado, que se redujo su precio en torno a un 6%, seguido de la carne de ovino y caprino y los yogures. Y además de la cesta de la compra, también podemos indicar que el mes pasado bajaron los precios de los carburantes y del transporte de viajeros. José María Calzada, economista, 6%. Bueno, pues una cifra de inflación que es muy alta, como es evidente, ¿no? Y sobre todo si nos vamos ya a lo que son temas de alimentación, energía, que en este caso han subido de forma especial. Pero tenemos, y lo hemos comentado aquí ya en varias ocasiones, por lo menos me ha tocado comentarlo, es una situación que no va a ser fácil resolver, en primer lugar porque tenemos un exceso de gasto público que con el tiempo se va trasladando a haber una mayor masa monetaria sin que sirva la productividad. No podemos incrementar más el dinero en circulación que el incremento del valor de lo que producimos. Al final eso se traslada en inflación, no a veces de forma inmediata, pero sí a largo plazo. Estamos en una economía que genera mucha deuda y no incrementa al mismo ritmo la productividad. Fijaros que esto ya es muy antiguo, incluso nos podemos remontar al siglo XVI, donde se hicieron ya los primeros estudios, donde los primeros economistas, la Escuela de Salamanca, que se la considera primera economista, ya estudiaba estas cuestiones, cómo la venida de exceso de plata de las Américas generó un exceso de una subida, una inflación de precios. Y el problema está básicamente en que tenemos que adaptar, o generamos más ingresos o reducimos gastos o hacemos las dos cosas a la vez, pero tenemos que ajustar nuestros presupuestos y si no, a la larga este problema surge. Surge porque al final la inflación es un ajuste automático de los ajustes que no nos atrevemos a hacer. Pasa con las pensiones, ha hecho una reforma de las pensiones, no sé si es oportuno ahora mismo comentarlo, pero se ha hecho una reforma de las pensiones en la cual no se reduce el gasto. Se incrementan los ingresos por una parte exclusivamente, la parte empresarial de aportaciones, incrementamos impuestos, reducimos competitividad y al reducir competitividad vamos a reducir productividad y vamos a reducir empleo a medio y largo plazo. Claro, es muy duro decir, bueno, pues igual hay que hacer una distribución más equitativa de los impuestos o tenemos que reducir gasto. No es razonable y lo siento mucho por los pensionistas que seguro que se lo merecen, todo el mundo nos merecemos posiblemente bastante más, pero cuando la subida de precios salarios está subiendo a una media del 4%, no se pueden subir pensiones por mucho al 8,5%, por lo menos no de forma generalizada. Pero es que si pensáramos más en la gente y menos en los votos, no pasaría lo que esta descompensación. Bueno, posiblemente lo que tenemos que pensar es más en una estabilidad económica a medio y sobre todo a largo plazo. Claro, es lo inteligente, lógicamente. José Antonio, 30 segundos. Apuntillando lo que dice José María, sobre todo en una economía en la que parece ser que desde el Gobierno toda la tendencia va a que esté sustentada o sea una economía donde el sector público, o sea, funcionarios, administraciones públicas se lleven el grueso de los presupuestos. Sinceramente, eso no aumenta la productividad. No digo que no sean necesarios, sino que su contribución a la productividad, a lo que es el producto del día a día, no es tan alto como el que pueda ser el sector industrial, por poner un ejemplo. Pues esto tiene mucho debate y seguiremos haciéndolo con más colaboradores y por supuesto con ellos, hoy los encargados de analizar la actualidad, José Antonio López Rodríguez y José María Calzada. Mil gracias a los dos. Gracias a ti. Sí, sé que te está costando contenerte, pero tengo que ir a publicidad.
publicidad. Gracias a los dos. Muy buenas noches. 2 minutillos. A la vuelta nos vamos a hablar de el centenario de la muerte del padre Manjón. También hablaremos del aniversario del nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Iremos al nuevo Patillas en la calle Trinas y hablaremos con Angulo y su previsión del tiempo. Todo eso en 2 minutos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que el próximo 10 de julio se celebra el centenario de la muerte del padre Manjón. Para celebrar esta efeméride, la Universidad de Burgos, la Diócesis, la Diputación y el pueblo de Sargentes de la Lora han programado una serie de actos de homenaje. Las escuelas del Ave María para niños pobres fueron impulsadas por el padre Manjón, una metodología basada en el juego que nació en Granada en 1889, pero se multiplicó por toda España. Este año se cumplen 100 años de la muerte de este gran referente de la religión y la docencia, nacido en Sargentes de la Lora. Allí desde mañana se celebrarán unas conferencias para poner en valor su figura. Cuyo título es Andrés Manjón, educador de fama universal, que darán comienzo a un conjunto de actividades distribuidas entre los próximos 15 y 18 de marzo. El sábado a las 11 de la mañana se inaugurará la Ruta del Padre Manjón. Pasará por lugares claves de la vida de don Andrés, como la antigua iglesia de San Román y otros puntos de interés. La casa donde nació, por ejemplo, podremos ver la primera escuela en la que asistió, la residencia de su madre, que fue la primera... el primer personal que tuvo, como él relata en sus libros, el primer personal que tuvo en residencia fue su madre. Ella misma luego donó la vivienda donde ella vivía, donde residían las chicas, al patronato de las escuelas de la Ave María. Los colegios e institutos también se involucrarán en este aniversario. Lo harán a través de un concurso de relatos que parte de este cómic sobre la enseñanza del padre Manjón. Consiste en un pequeño relato de 2 páginas sobre lo que sería el maestro ideal, el gran maestro, pensando en los, lógicamente, profesores de hoy y pensando también, por eso el cómic, en nuestro querido Andrés Manjón. Los actos de homenaje continuarán en junio con la visita a Burgos de las escuelas del Ave María y la Fundación Manjón de Granada. Les contamos ahora que después de meses de confusas informaciones, la taberna de la calle Trinas, en la capital de Burgos, vuelve a abrir sus puertas con una nueva gerencia que respira Patillas por sus 4 costados. Las tardes vuelven a hacerse cortas en un lugar que jamás debió cerrarse. La esencia, el duende y el arte del Patillas sigue intacto, pero la taberna más famosa de Burgos, la de Elías, Baldomero y Amando, vuelve a reabrirse con el sueño de que nunca más vuelva a cerrar su verja. El propietario del local ha hecho un gran esfuerzo por mantenerla tal y como estaba hace más de 100 años. Sí, es lo mismo, pero lo que se ha intentado es hacer cosas que no se noten, para mejorar la infraestructura del local. Sí que se ha hecho un trabajo en el tema de aislamiento acústico, para mejorar la acústica de la gente que viene aquí, la gente que le gusta tocar y escucharse, y para que las personas no tengan que chillar tanto. Como los perfumes caros, el Patilla también se esconde en un local pequeño donde afloran músicos e intérpretes y algún que otro artista que se consagra durante un par de minutos. Y eso solo puede pasar aquí. Es algo que me gusta mucho a mí participar, pues, de la gente que quiera disfrutar del ángel y de las cosas sencillas que tienen que salir de dentro. Entonces, pues eso, cuando sale, solo puede salir aquí. En un bar que pongan la música, que la gente vaya allá con la música preconcebida, no van a sacar lo mejor de sí mismos nadie. Una silla, una guitarra, un músico y el duende surge de la nada para hacer disfrutar a jóvenes y mayores de uno de los últimos reductos sinceros que nos queda en la ciudad. Bueno, pues el Patillas es emblemático sitio de toda la vida, donde tantos pedazos de momentazos hemos vivido, ¿no? Si esto hablara, como digo yo, si estas paredes hablaran. Y bueno, pues encantado de que se vuelva a reabrir una vez más, que esperemos que sea la última reapertura. Y antes de que Javier nos eche a la calle, tomemos la que esperemos sea la penúltima. Larga vida al Patillas. Pues mucha suerte en esta andadura. Vamos ya con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, buenas noches. Vaya montaña rusa llevamos en cuanto a temperaturas. Hola Rafa, muy buenas noches.
Decíamos al principio de la semana que estábamos en una montaña rusa en cuanto a temperaturas esta semana. Hoy hemos tocado fondo. Tras el frente que nos afectó ayer, que dejó esas rachas de viento sobre las 5:30 de hasta 90 km por hora aquí en Burgos capital, la jornada ha sido más tranquila pero más fresca. Las temperaturas han bajado, tanto mínimas como máximas. Pero el viento ha amainado. Y hoy hemos tocado fondo. Mañana toca ya subir en cuanto a temperaturas. De hecho, mañana va a ser una jornada de cielos despejados, nieblas por la mañana, pero ya con temperaturas máximas que van a volver a estar sobre los 16 a 18 grados en el norte. Y al día siguiente, el jueves, vamos a seguir subiendo en la montaña hasta lo más alto. Si miramos la situación prevista para el jueves, vemos que tenemos un frente frío tocando las costas de Galicia a mediodía, pero delante del frente va a entrar viento del sur. Ese viento del sur hará que, como digo, suban más, se disparen las temperaturas para el jueves. Pero el jueves ya estaremos en lo alto. El viernes ese frente frío llegará con lluvias y volverán a bajar las temperaturas para el fin de semana. Tiempo variable, muy propio por otra parte del mes de marzo. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren, ya saben, nos vemos mañana aquí a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.